Cuentos de la India, 5. El grano de mostaza. Una mujer, deshecha en lágrimas, se acercó hasta el Buda y con voz angustiada y entrecortada le explicó: «Señor, una serpiente venenosa ha picado a mi hijo y va a morir. Dicen los médicos que nada puede hacerse ya. Buena mujer, ve a ese pueblo cercano y toma un grano de mostaza negra de aquella casa en la que no haya habido ninguna muerte. Si me lo traes, curaré a tu hijo». La mujer fue de casa en casa, inquiriendo si había habido alguna muerte, y comprobó que no había ni una sola casa donde no se hubiera producido alguna. Así que no pudo pedir el grano de mostaza y llevárselo al Buda. Al regresar dijo: «Señor, no he encontrado ni una sola casa en la que no hubiera habido alguna muerte». Y con infinita ternura el Buda dijo: «¿Te das cuenta, buena mujer? Es inevitable. Anda, ve junto a tu hijo, y cuando muera entierra su cadáver. El maestro dice: todo lo compuesto se descompone, todo lo que nace, muere. Acepta lo inevitable con ecuanimidad». La enseñanza del sabio Vedantín. Era un sabio Vedantín, es decir, que creía en la unidad que se manifiesta como diversidad. Estaba hablando a sus discípulos sobre el ser supremo y el ser individual, explicándoles que son lo mismo. Declaró: «Del mismo modo que el ser supremo existe dentro de sí mismo, también existe dentro de cada uno de nosotros». Uno de los discípulos replicó: «Pero maestro, ¿cómo nosotros podemos ser como el ser supremo cuando él es tan inmenso y poderoso? Infinitos universos moran dentro de él. Nosotros somos partículas a su lado». El sabio le pidió al discípulo que se aproximase al Ganges y cogiese agua. Así lo hizo el discípulo. Cogió un tazón de agua y se lo presentó al sabio, pero éste protestó: «Te he pedido agua del Ganges. Esta no puede ser agua de ese río». «Claro que lo es», dijo el discípulo consternado. «Pero en el Ganges hay peces y tortugas. Las vacas acuden a beber a sus orillas, y la gente se baña en él. Esta agua no puede ser del Ganges». «Claro que lo es», insistió el discípulo, «pero en tan poca cantidad que no puede contener ni peces, ni tortugas, ni vacas, ni devotos». «Tienes razón», afirmó el sabio. «Ahora devuelve el agua al río». Así lo hizo el discípulo y regresó después junto al sabio, que le explicó: «¿Acaso no existen ahora todas esas cosas en el agua? El ser individual es como el agua en el tazón. Es una con el ser supremo, pero existe en forma limitada y por eso parece diferente». Al devolver el agua del tazón al río, volvió a contar con peces, tortugas, vacas y devotos. Si meditas adecuadamente, comprenderás que tú eres el ser supremo y que estás en todo como él. El maestro dice: «Hasta en una brizna de hierba habita el alma universal». ¿Y quién te ata? Angustiado, el discípulo acudió a su instructor espiritual y le preguntó: «¿Cómo puedo liberarme, maestro?». El instructor contestó: «Amigo mío, ¿y quién te ata?». El maestro dice: «La mente es amiga o enemiga, aprende a subyugarla». El pobre ignorante. Un hombre, muy sencillo y analfabeto, llamó a las puertas de un monasterio. Tenía deseos verdaderos de purificarse y hallar un sentido a la existencia. Pidió que le aceptasen como novicio, pero los monjes pensaron que el hombre era tan simple e iletrado que no podría ni entender las más básicas escrituras ni efectuar los más elementales estudios. Como le vieron muy interesado por permanecer en el monasterio, le proporcionaron una escoba y le dijeron que se ocupara diariamente de barrer el jardín. Así, durante años, el hombre barrió muy minuciosamente el jardín sin faltar ni un solo día a su deber. Paulatinamente, todos los monjes empezaron a ver cambios en la actitud del hombre. Se le veía tan tranquilo, gozoso, equilibrado. Emanaba de todo él una atmósfera de paz sublime. Y tanto llamaba la atención su inspiradora presencia, que los monjes, al hablar con él, se dieron cuenta de que había obtenido un considerable grado de evolución espiritual
y una excepcional pureza de corazón. Extrañados, le preguntaron si había seguido alguna práctica o método especiales, pero el hombre muy sencillamente repuso: «No, no he hecho nada, creedme. Me he dedicado diariamente con amor a limpiar el jardín, y cada vez que barría la basura, pensaba que estaba también barriendo mi corazón y limpiándome de todo veneno». El maestro dice: «El mayor ignorante hallará la paz si su intención es genuina. El erudito más destacado proseguirá a oscuras si su intención no es la correcta». El ladrón policía. En un pueblo de la India había un hábil ladrón que robaba en todas las casas y jamás podía ser sorprendido. Era un verdadero experto. La gente de la localidad, desmoralizada, se reunió con el alcalde y le pidió que nombrase un policía, ya que no había ninguno en el pueblo, y así el ladrón lograba actuar a su aire y sin ningún riesgo. El alcalde, comprendiendo el desánimo de las gentes del lugar, entregó un bando solicitando personas que se presentaran al puesto de policía. Solamente se presentó un candidato. Se trataba del ladrón y fue elegido policía. El maestro dice: «Así como nunca el policía detendrá al ladrón que es él mismo, jamás el ego capturará al ego, siendo necesario recurrir al testigo que está más allá del ego y el pensamiento». El desencanto. Se trataba de un hombre que nunca había tenido ocasión de ver el mar. Vivía en un pueblo del interior de la India. Una idea se había instalado con fijeza en su mente: no podía morir sin ver el mar. Para ahorrar algún dinero y poder viajar hasta la costa, tomó otro trabajo además del suyo habitual. Ahorraba todo aquello que podía y suspiraba porque llegase el día de poder estar ante el mar. Fueron años difíciles. Por fin ahorró lo suficiente para hacer el viaje. Tomó un tren que le llevó hasta las cercanías del mar. Se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la playa y observó el maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! ¡Qué agua tan bella! Se acercó hasta el agua, cogió una poca con la mano y se la llevó a los labios para degustarla. Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: «Qué pena que pueda saber tan mal con lo hermosa que es». El maestro dice: «Por ignorancia, cuando tus expectativas no son satisfechas, te desencantas. El ser liberado solo espera aquello que ocurre». El poder del mantra. El poder y alcance del mantra depende de la actitud del que lo repite. Así lo evidencia la siguiente historia. Un eremita vivía a la orilla del río. Era alimentado por una lechera que todos los días le regalaba leche para su manutención. El eremita había concedido una mantra a la buena mujer y le había dicho: «Repitiendo este poderoso mantra puedes ir a través del océano de la existencia». Pasó el tiempo. Cierto día en que la lechera iba a cruzar el río para llevar la leche al eremita, llovió torrencialmente y las aguas del río se desbordaron. No había manera de pasar el río en barca. La mujer recordó lo que había dicho el eremita: «Repitiendo este poderoso mantra puedes ir a través del océano de la existencia». Y se dijo a sí misma: «Y esto solo es un río». Repitió interiormente el mantra con mucho amor y motivación y comenzó a caminar sobre el agua hasta llegar donde estaba el eremita. Al verla, éste, muy extrañado, preguntó: «¿Cómo has podido llegar hasta aquí si el río se ha desbordado?». La mujer repuso: «Como me dijiste que con el mantra que me entregaste podía atravesar el océano de la existencia, pensé que sería mucho más fácil cruzar el río. Recité el mantra y lo pasé caminando sobre las aguas». Al escuchar esta explicación, el eremita se llenó de vanidad y pensó: «¿Qué grado de evolución debo tener cuando la lechera ha podido hacer esta proeza con mi mantra?». Días después, el eremita tenía que ir a la ciudad. Las lluvias monzónicas no habían cesado y el río continuaba desbordado. El eremita pensó que no había ningún problema. Si el mantra había funcionado con la lechera, ¿cómo no iba a funcionar con él? Empezó a repetir el mantra y se lanzó a las aguas del río.
Automáticamente se hundió hasta el fondo y pereció. El maestro dice, el ego es la muerte de lo más real que hay en uno mismo. No libera, esclaviza y ahoga. Sigue adelante. Un leñador estaba en el bosque talando árboles para aprovechar su madera, aunque ésta no era de óptima calidad. Entonces vino hacia él una anacoreta y le dijo, «Buen hombre, sigue adelante». Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a despejar la bruma matutina, el leñador se disponía para emprender la dura labor de la jornada. Recordó el consejo que el día anterior le había dado el anacoreta y decidió penetrar más en el bosque. Descubrió entonces un macizo de árboles espléndidos de madera de sándalo. Esta madera es la más valiosa de todas, destacando por su especial aroma. Transcurrieron algunos días. El leñador volvió a recordar la sugerencia de la anacoreta y determinó penetrar aún más en el bosque. Así pudo encontrar una mina de plata. Este fabuloso descubrimiento le hizo muy rico en pocos meses. Pero el que fuera leñador seguía manteniendo muy vivas las palabras de la anacoreta. Sigue adelante, por lo que un día todavía se introdujo más en el bosque. Excepcionalmente rico, el maestro dice, sigue adelante, hacia tu interior, hacia la fuente de tu sabiduría. ¿Puede haber mayor riqueza que esta? ¿Hasta cuándo dormido? Era un pueblo de la India cerca de una ruta principal de comerciantes y viajeros. Acertaba a pasar mucha gente por la localidad, pero el pueblo se había hecho célebre por un suceso insólito. Había un hombre que llevaba ininterrumpidamente dormido más de un cuarto de siglo. Nadie conocía la razón. ¡Qué extraño suceso! La gente que pasaba por el pueblo siempre se detenía a contemplar al durmiente. ¿Pero a qué se debe este fenómeno?, se preguntaban los visitantes. En las cercanías de la localidad vivía un eremita. Era un hombre huraño, que pasaba el día en profunda contemplación y no quería ser molestado, pero había adquirido fama de saber leer los pensamientos ajenos. El alcalde mismo fue a visitarlo y le rogó que fuera a ver al durmiente por si lograba saber la causa de tan largo y profundo sueño. El eremita era muy noble y, a pesar de su aparente adustez, se prestó a tratar de colaborar en el esclarecimiento del hecho. Fue al pueblo y se sentó junto al durmiente. Se concentró profundamente y empezó a conducir su mente hacia las regiones clarividentes de la consciencia. Introdujo su energía mental en el cerebro del durmiente y se conectó con él. Minutos después, el eremita volvía a su estado ordinario de consciencia. Todo el pueblo se había reunido para escucharlo. Con voz pausada explicó: «Amigos, he llegado, sí, hasta la concavidad central del cerebro de este hombre que lleva más de un cuarto de siglo durmiendo. También he penetrado en el tabernáculo de su corazón, he buscado la causa, y para vuestra satisfacción debo deciros que la he hallado. Este hombre sueña de continuo que está despierto, y por tanto no se propone despertar. El maestro dice: no seas como este hombre, dormido espiritualmente en tanto crees que estás despierto». El hombre que se disfrazó de bailarina. Una fastuosa fiesta se celebraba en la corte real. El monarca esperaba con ansiedad el momento de la danza, pues era muy amante de la misma. Quedaban unos minutos para que tuviera lugar la representación, cuando la bailarina enfermó de gravedad. No se podía desairar al rey, así que se buscó afanosamente otra bailarina para sustituir a la enferma, pero sucedió que no pudo ser hallada ninguna. El carácter del rey era terrible cuando se enfadaba. ¿Qué se podía hacer? Uno de los ministros resolvió elegir a uno de los sirvientes y se le ordenó que se disfrazara de bailarina y bailase ante el rey. El sirviente se disfrazó de bailarina, se maquilló minuciosamente y danzó con entusiasmo ante el monarca. El rey, satisfecho, dijo: «Aunque en algunas actitudes es un poco varonil, se trata de una gran bailarina. Me siento complacido. La pregunta es, mientras el sirviente interpretaba a la bailarina, ¿dejó de saber que era un hombre? Nadie podría contestar, excepto él. El maestro dice: el ser humano común se comporta como si el sirviente se hubiera identificado tanto con su papel
que hubiera dejado de saber que era un hombre. Cuando se identifica con la personalidad y todo lo adquirido, se olvida de su ser real. 8 elefantes blancos. El discípulo quería elaborarlo todo a través del entendimiento intelectual, solo confiaba en la razón y estaba encerrado en la propia jaula de su lógica. Visitó al mentor espiritual y le preguntó: «Señor, ¿quién sostiene el mundo?». El mentor repuso: 8 elefantes blancos. «¿Y quién sostiene a los 8 elefantes blancos?», preguntó intrigado el discípulo. «Otros 8 elefantes blancos». El maestro dice: «El pensamiento es limitado. Una nueva energía de conocimiento aparece cuando cesa el pensamiento». Una partícula de verdad. En compañía de uno de sus acólitos, el diablo vino a dar un largo paseo por el planeta Tierra. Habiendo tenido noticias de que la Tierra era terreno de odio y perversidades, corrupción y malevolencia, abandonó durante unos días su reino para disfrutar de su viaje. Maestro y discípulo iban caminando tranquilamente cuando de súbito este último vio una partícula de verdad. Alarmado, previno al diablo: «Señor, allí hay una partícula de verdad, cuidado no vaya a extenderse». Y el diablo, sin alterarse en lo más mínimo, repuso: «No te preocupes, ya se encargarán de institucionalizarla. El maestro dice: nadie puede monopolizar la verdad, ni la verdad es patrimonio de nadie». El rey de los monos. Cuando el rey de los monos se enteró de dónde moraba el Buda predicando la enseñanza, corrió hacia él y le dijo: «Señor, me extraña que siendo yo el rey de los monos no hayáis enviado a alguien a buscarme para conocerme. Soy el rey de millares de monos, tengo un gran poder». El Buda guardó el noble silencio. Sonreía. El rey de los monos se mostraba descaradamente arrogante y fatuo. «No lo dudéis, señor», agregó. «Soy el más fuerte, el más rápido, el más resistente y el más diestro. Por eso soy el rey de los monos. Si no lo creéis, ponedme a prueba. No hay nada que no pueda hacer. Si lo deseáis, viajaré al fin del mundo para demostrároslo». El Buda seguía en silencio, pero escuchándolo con atención. El rey de los monos añadió: «Ahora mismo partiré hacia el fin del mundo, y luego regresaré de nuevo hasta vos». Y partió. Días y días de viaje. Cruzó mares, desiertos, dunas, bosques, montañas, canales, estepas, lagos, llanuras, valles. Finalmente llegó a un lugar en el que se encontró con 5 columnas, y allende las mismas, solo un inmenso abismo. Se dijo a sí mismo: «No cabe duda, he aquí el fin del mundo». Entonces dio comienzo al regreso, y de nuevo surcó desiertos, dunas, valles. Por fin, llegó de nuevo a su lugar de partida y se encontró frente al Buda. «Ya me tienes aquí», dijo arrogante. «Habrás comprobado, señor, que soy el más intrépido, hábil, resistente y capacitado. Por este motivo soy el rey indiscutible de los monos». El Buda se limitó a decir: «Mira dónde te encuentras». El rey de los monos, estupefacto, se dio entonces plena cuenta de que estaba en medio de la palma de una de las manos del Buda y de que jamás había salido de la misma. Había llegado hasta sus dedos, que tomó como columnas, y más allá sintió el abismo, fuera de la mano del bienaventurado, que jamás había abandonado. El maestro dice: «¿A dónde pueden conducirte tu engreimiento y fatuidad que no sea al abismo? Mañana te lo diré». El rey era un hombre joven sinceramente preocupado por las cuestiones metafísicas. Aspiraba a conquistar la liberación interior y sabía que lograrla requería muchísima motivación y un enorme esfuerzo. Comenzó a preguntarse si una persona necesitaría más de una liberación y, atormentado por esta cuestión, hizo llamar a su maestro. «Venerable yogi, hay una cuestión que me inquieta mucho, incluso me roba el sueño. Yo sé hasta qué punto hay que esforzarse para hallar la liberación, pero me pregunto, ¿basta con que una persona se libere una vez o son necesarias más liberaciones?». El yogi solo repuso: «Mañana, señor, te lo diré al amanecer». El monarca ni siquiera pudo conciliar el sueño. Estaba ansioso por recibir la respuesta.
Los primeros rayos del sol iluminaron su reino. Se incorporó y comenzó a ataviarse. Recordó que tenía que estar presente en una ejecución que iba a llevarse a cabo. Por haber violado y matado a varias mujeres, un hombre había sido condenado a la horca. El juez había anunciado: este hombre cruel y perverso debería ser ahorcado por cada uno de sus crímenes. Cuando el rey salió de su cámara, el yogui le estaba esperando. «Estoy ansioso por conocer tu respuesta», dijo el rey nada más verle. «La conocerás, señor, si me permites acompañarte a contemplar la ejecución». El monarca y el yogui asistieron a la ejecución. El asesino fue ahorcado. Entonces el rey se volvió hacia el yogui y le preguntó: «¿Cuándo responderás a mi pregunta?» «Ahora mismo, Majestad», repuso el yogui. «Ese hombre que acaba de ser ejecutado debería haber sido ahorcado, según el juez, una vez por cada uno de sus crímenes. ¿Podéis acaso ahorcarlo de nuevo?» «Claro que no», afirmó el monarca. «Un hombre ahorcado no puede ser ahorcado de nuevo». Y el yogui dijo: «¿Y un hombre liberado puede liberarse de nuevo?» El maestro dice: «Con la liberación pierdes el ego, pero ganas el todo». Lealtad. Un insurrecto había sido condenado a morir en la horca. El hombre tenía a su madre viviendo en una lejana localidad y no quería dejar de despedirse de ella por este motivo. Hizo al rey la petición de que le permitiese partir unos días para visitar a su madre. El monarca solo puso una condición: que un rehén ocupase su lugar mientras permanecía ausente y que, en el supuesto de que no regresase, fuera ejecutado por él. El insurrecto recurrió a su mejor amigo y le pidió que ocupase su puesto. El rey dio un plazo de 7 días para que el rehén fuera ejecutado si en ese tiempo no regresaba el condenado. Pasaron los días. El 6.º día se levantó el patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para la mañana del día siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los carceleros y éstos respondieron: «Oh Majestad, está verdaderamente tranquilo, ni por un momento ha dudado de que su amigo volverá». El rey sonrió con escepticismo. Llegó la noche del 6.º día. La tranquilidad y la confianza del rehén resultaban asombrosas. De madrugada, el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión dijo: «Ha cenado opíparamente, ha cantado y está extraordinariamente sereno. No duda de que su amigo volverá». «¡Pobre infeliz!», exclamó el monarca. Llegó la hora prevista para la ejecución. Había comenzado a amanecer. El rehén fue conducido hasta el patíbulo. Estaba relajado y sonriente. El monarca se extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo le colocó la cuerda al cuello, pero él seguía sonriente y sereno. Justo cuando el rey iba a dar la orden para la ejecución, se escucharon los cascos de un caballo. El insurrecto había regresado justo a tiempo. El rey, emocionado, concedió la libertad a ambos hombres. El maestro dice: «Deposita en tu capacidad de libertad interior la confianza del rehén y el camino te conducirá a la meta más alta». El yogui tántrico. Era un yogui abstinente que había aprendido a canalizar todas sus energías sexuales hacia el desarrollo espiritual. Vivía en una casita a las afueras del pueblo y era frecuentemente requerido por devotos que le reclamaban instrucción mística. Cierto día, un grupo de buscadores lo visitaron y le expusieron la siguiente cuestión: «Maestro, nos preguntamos cómo puedes asumir tan fácilmente tu soledad. ¿Cómo no echas de menos a una mujer que te acompañe y te sirva de apoyo y consuelo?» «Nunca estoy solo, os lo aseguro», repuso el yogui. «Yo soy hombre y mujer. He logrado unificar en mí ambas polaridades y jamás podré ya sentirme solo. Me siento pleno y siempre acompañado. Cuando, por ejemplo, barro mi casa o tiendo mi lienzo, soy mujer. Pero cuando cargo grandes pesos o corto leña, soy hombre. Según la tarea que lleve a cabo, me siento hombre o mujer, pero en verdad no soy ni lo uno ni lo otro, porque soy ambos a la vez». El maestro dice: «Para el ser realizado, solo hay una energía, y es la de la mente universal.
El mendicante golpeado. Al amanecer, un monje mendicante dejó el monasterio para ir a mendigar su alimento. Iba tranquilamente caminando cuando vio que un terrateniente golpeaba cruelmente a uno de sus sirvientes. El monje, lleno de compasión, corrió hasta el terrateniente e intercedió por el que estaba siendo tan severamente castigado. El terrateniente la emprendió entonces con el pacífico monje y le propinó tal paliza que lo dejó medio muerto. Un par de horas después, otros monjes del monasterio lo hallaron en tan lamentable estado y lo condujeron prestos a su celda en el monasterio. Uno de los monjes le estuvo curando las heridas con mucho cariño. Cuando el herido se reanimó, le dio leche y le preguntó: «Hermano, ¿me conoces?» «Claro que te conozco, hermano», dijo con un hilo de voz el herido. «Aquel que me golpeó me está ahora cuidando y alimentando con leche. El maestro dice: así es el carácter de unidad para un iluminado». Los ciegos y el elefante. Se hallaba el Buda en el bosque de Jeta cuando llegaron un buen número de ascetas de diferentes escuelas metafísicas y tendencias filosóficas. Algunos sostenían que el mundo es eterno y otros que no lo es. Unos que el mundo es finito y otros infinito. Unos que el cuerpo y el alma son lo mismo y otros que son diferentes. Unos que el Buda tiene existencia tras la muerte y otros que no. Y así cada uno sostenía sus puntos de vista, entregándose a prolongadas polémicas. Todo ello fue oído por un grupo de monjes del Buda que relataron luego el incidente al maestro y le pidieron aclaración. El Buda les pidió que se sentaran tranquilamente a su lado y habló así: «Monjes, esos disidentes son ciegos que no ven, que desconocen tanto la verdad como la no verdad, tanto lo real como lo no real. Ignorantes, polemizan y se enzarzan como me habéis relatado. Ahora os contaré un suceso de los tiempos antiguos. Había un Maharajá que mandó reunir a todos los ciegos que había en Savatthi y pidió que los pusieran ante un elefante y que contasen, al ir tocando al elefante, qué les parecía. Unos dijeron, tras tocar la cabeza: «Un elefante se parece a un cacharro». Los que tocaron la oreja aseguraron: «Se parece a un cesto de aventar». Los que tocaron el colmillo: «Es como una reja de arado». Los que palparon el cuerpo: «Es un granero». Y así, cada uno convencido de lo que declaraba, comenzaron a querellarse entre ellos. El Buda hizo una pausa y rompió el silencio para concluir: «Monjes, así son esos ascetas disidentes, ciegos, desconocedores de la verdad, que, sin embargo, sostienen sus creencias. El maestro dice: la visión parcial entraña más desconocimiento que conocimiento». Descubre más historias de la India en nuestro canal Planeta Libro.